entramos a la tecnología industrial 3 y lo que vamos a iniciar viendo esta semana, y yo se los mencionaba, es el tema de las industrias en El Salvador y sus procesos industriales. O sea, vamos a conocer un poquito cómo venimos, digamos, en cierto periodo de tiempo, desarrollando nuestras industrias, desarrollando las empresas en El Salvador, específicamente. Ya hablamos de forma general, ahora vamos a ir a la parte específica aquí en nuestra región. Bueno, aquí dice, la búsqueda por desarrollar un país por medio de una industrialización es un factor fundamental en El Salvador. Busca permanentemente, dice, busca permanentemente. Es así como en la actualidad se ha vuelto un eje fundamental para el crecimiento económico, como ustedes lo sabrán. Es así como la siguiente unidad presentará aspectos generales del proceso industriales, el enfoque directo a la industria salvadoreña y el aporte que ésta genera a nivel económico. Es un tópico bastante general lo que les voy a presentar. También hay aspectos de creatividad e innovación, que es lo que está de último, es el último tema que vamos a estar viendo nosotros, en la parte de la innovación y la creatividad en las empresas, cómo crearla más o menos, ¿verdad? Cómo influir un poquito en ese tema dentro de las organizaciones en la actualidad. Eso es lo que a grosso modo está por venir en esta unidad en específico. A nivel, digamos, de contexto histórico, y para no detenerme mucho y no parafrasear demasiado, solo les puedo comentar de que en cierta forma todo inició con el tema del añil, por ejemplo, hace muchos años, obviamente, todavía en la época colonial estamos en ese momento, en donde el añil fue el primero que se comenzó a distribuir a nivel, digamos, local de nuestro país, junto con el cacao. Eran los dos tipos de productos que eran de número uno, el top. Era lo que se tenía que exportar, era lo que más se vendía en el país. Y era lo que se buscaba más incluso producir o cosechar en ese caso. Luego se sumaron, dice, el bálsamo y el añil, que es lo que le acabo de comentar. En la etapa colonial se decidió, dice, por el añil. Se dice que eso fue más por el tipo de producto que se estaba haciendo y la facilidad de producir ese tipo de producto, para la redundancia. Entonces, el añil era como lo más viable en ese momento. Más que el cacao, sí, porque el cacao requería un poquito más de trabajo y un poquito más de esfuerzo para su desarrollo. Igualmente, dice que la mayor demanda era en Europa por el tema del color. Acuérdense que el añil es un colorante al final, es como un tono azul que se le puede dar a las prendas, a cualquier tipo de prenda, se bañaba con ese tipo de producto y se teñía, como decía el nombre, añil, se teñía en color añil, que era como un azul bien como oscurito, ¿verdad? Bastante bonito en ese caso. Y pasando los años, y la industria de El Salvador fue cambiando y desarrollándose a un nivel de que en los años 50 empezó, digamos, como ser partícipe de la economía de nuestro país. O sea, era necesario que nuestro país se comenzaran a construir estas empresas para poder crecer, desarrollarse e incluso dar ese plus a nuestro mismo país, ya para esa época, ¿verdad? Y otras ramas destacadas en el alimento, ¿verdad? También eso fue otro factor que se estuvo viendo en esa época. El tema de las bebidas, metales, plástico, calzado, papel, el cacao nuevamente, bálsamo, productos farmacéuticos y muebles fue el entorno ya más generalizado, ya para los años 50. Ya como contexto también tenemos que en 1906, aquí lo siento mucho que les voy a mencionar un par de fechas, en Santa Ana el guatemalteco Rafael Mesa creó la primera fábrica de cerveza, llamada, que como ustedes la han de conocer, es La Constancia en este caso. En 1912, Fernando Sagrera, padre, creó la primera fábrica textil dedicada al producto de Casimires, penetrando incluso en el mercado hondureño, o sea, se exportaba, se comenzó a ver el tema de exportación para esa época. En 1942 cambió el nombre de Hiladería Salvadoreña y La Sal, y en las últimas décadas se dedicó a la producción de coloridas toallas, en este caso, que ustedes las de conocer a ese nivel, que es la marca La Sal en sí. Ya en 1953 se crea la primera fábrica de café soluble. Producción de café con un capital asociado de 3.5 millones de dólares divididos entre los estadounidenses, que se unió dos empresas, en este caso la de café soluble y la IFED Food, que era una empresa de Rockefeller,
en los grupos empresariales salvadoreños, dice, de sola y dueño, se hizo una, ¿cómo le podemos decir así? Una asociación para poder presentar ese tipo de producto y que no solamente fuera una empresa la que lo estuviera exportando. Como ustedes han de saber, el café fue en un buen periodo de tiempo en El Salvador un producto premium, un producto, digamos, demandable a nivel mundial. Muchos especulan de que el tema de la guerra, por ejemplo, lo especulan y a la misma vez dicen que eso fue un factor que afectó el hecho que sigamos exportando ese tipo de productos. Primero porque muchos cafetales se quemaron en todo ese periodo de tiempo con el tema de la guerra, de forma indiscriminada. Entonces ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Perdíamos el producto y de remate la tierra se arruinaba, porque al quemarla quemaba todos los, digamos, todo aquello que podía darle vida a una planta. Entonces eso fue lo que hizo que dejáramos de producir. Algo similar ocurrió con lo que es el tabaco, por ejemplo, que también que teníamos lo que era Cigarrería Morazán, que es la fábrica que está en Soyapango, que estaba en Soyapango, no está, pero que en su momento era como decir la mejor empresa en El Salvador, por ejemplo. Entonces todos queríamos ir a trabajar ahí porque era fácil conseguir trabajo ahí, porque había muchas plazas, muchas oportunidades para poder laborar, pero muchos mencionan el tema de la guerra como un factor que hizo que mermara o se redujera en este caso el factor, digamos, y desarrollo industrial en nuestro país. Lo menciono como un recalco, ¿verdad? Si se fijan, ni siquiera lo he trabajado ni le he colocado a un nivel tan así, exceptuando ya en los años 80 que se menciona en esta parte. ¿Por qué lo menciono acá? ¿Por qué lo menciono acá? Yo me voy a adelantar un poquito. Es porque prácticamente este es el final de ese periodo, ¿verdad? O sea, ya íbamos de salida prácticamente para los años 80, 90, ya estábamos nosotros prácticamente saliendo de este periodo. Fueron 10 años que estuvimos con bastantes complicaciones con ese factor. No sé si más de algunos de ustedes quizás han de recordar cómo la pasamos para esas fechas, creo yo, ¿verdad? No creo que sea el único, está chiquito, conste. Pero sí hubo una complicación, ¿verdad? A nivel industrial con respecto a esa temática. Pero bueno, volviendo a lo que es la parte inicial del proceso de creación de estas empresas, ya para los años 60 y 70 se hace un boom industrial, ¿verdad? En este caso, o sea, comenzamos a buscar nuevos tipos de industrias que podían venir acá a nuestro país a iniciar procesos industriales, o sea, trabajar ya, dar nuevas plazas de trabajo, crear nuevos empleos que permitían, digamos, a todos los salvadoreños buscar, digamos, una nueva forma de vivir, ¿verdad? Aparte de quizás solamente enfocarse al tema de la caña de azúcar, por ejemplo, el cacao, el maíz, siembra de maíz, sino que se iba más a un tema más industrial. De ahí comenzaba un poquito el calzado, la ropa, la parte textil, la parte, digamos, en cierta forma del papel, carbón, que eso ya se trasciende a los años 70 específicamente, donde ya se hace un poco más el apogeo con respecto a ese tipo de recursos para la aplicación en nuestro país. Pero ya estando en los años 80 ya comienza, y durante todo ese periodo, como les comento, hay un problema de guerra civil, ¿verdad? En este caso, pero ya para los años 80 sí hay una paralización, digamos, en cierta forma, por los atentados, ya que afectaban aspectos de luz, de energía, bueno, la energía eléctrica, el tema de puentes destruidos, o sea, la infraestructura interna de nuestro país comenzó a tener, digamos, muchas complicaciones, por lo cual ya era muy difícil que tanto nosotros como para un nivel de exportación, como no se diga para el tema de producción, era completamente difícil. O sea, era una época muy complicada en ese momento, para los años 80. Ya a partir de los años 90, que ya vamos saliendo de la guerra, ya entramos a una posguerra en ese momento, ya comenzamos a ver un tema de las telecomunicaciones, o sea, ya comenzamos a tocar la parte tecnológica con la computación, ¿verdad? En este caso aparecen máquinas IBM, computadoras IBM, ya nos comienzan a hablar de un título que se llama programador de analista. Me acuerdo que era el tipo de puesto o de carrera que uno podía tomar, pero una carrera, digamos, era como un diplomado, que en su momento
al apogeo, pues tener conocimiento de computadoras era algo bastante bueno, pues en ese momento. Igualmente se ve que ya se ve un aspecto de la globalización. La globalización se vuelve neoliberal en este caso para esta fecha, para este tiempo, y la venta de los bancos, cemento, líneas aéreas y cervezas se vuelve como algo normativo, digamos. O sea, en su momento no era posible, ¿verdad? No se podía hacer eso, pero ya para ese periodo ya comenzamos y ahí vamos metiendo, digamos, aspectos de que el gobierno comenzaba a ver la manera de poder obtener una ganancia económica al tener una cantidad definida de empresas, ¿verdad? Consta. Ya para los años 2000 se constituye la industrialización de salvadoreña como una oportunidad de inversión por medio de otros países. Aquí hay un tema de asociaciones, aquí hay un tema de cooperación, o sea, y aquí donde se vuelven, digamos, aquellas empresas que tienen capacidad de crecimiento muy grande, es decir, hey, me voy a ir a posicionar también en México, en Honduras, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya comienzan estas empresas nacionales a querer exportar, a querer sobresalir, digamos, de sobre todas las demás. Hay muchas empresas acá en el país que han logrado mucho de ese tipo de temas, ¿verdad? Para que ustedes ya vayan teniendo esa noción del cambio que hubo. Ahora bien, nuestro país siempre se ha visto con un tema de una visión de desarrollo, como dice acá, en donde, a pesar que somos una población de 6.045.000, ya somos bastantes en este caso, pero digamos que todavía tenemos para dar un poco más en el aporte. Nuestro Producto Nacional Bruto, que es el PNB, que es lo mismo, en este caso, son de 4.000 piezas capital, digamos, prácticamente, lo que se va distribuyendo. Nuestra ciudad capital es de San Salvador, y esto que ustedes ven acá, de forma general, lo que estoy presentando es una pequeña ficha, digamos, de lo que es nuestro país a nivel del entorno económico. Eso es para que ustedes tengan como un ejemplo de cómo más o menos plasmar esto en alguna ficha técnica, por ejemplo. Imagínense que el día de mañana les pide alguna ficha, pueden tener una idea como esta, como una forma para representarlo, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay información que nos hace falta, pero simplemente se pone lo más importante. Si se fijan, la parte de las exportaciones es donde quiero que se pongan a ver acá, en donde las principales son ropa, plástico, máquinas eléctricas, azúcar, hidrocarburos y productos farmacéuticos. Son los que principalmente se han estado y siguen siendo parte de los principales tipos de digamos, productos que se pueden o se están exportando de forma bastante grande, se desarrollan mucho, ¿verdad? A lo largo de los años. Ese es como de forma general. Igualmente, según la ASI, y este es un dato que lo obtuve de lo que es el ranking de empresas salvadoreñas del año pasado, del 2021, establecía que hay 10 empresas, no es que sean las únicas, conste, hay muchas más. Esas serían como las 10 empresas que son como las de mayor apogeo, las más valoradas, digamos, a nivel, digamos, de nuestro país, y que influyen mucho el tema de desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, a nivel, digamos, ¿cómo les puedo decir? Como de proceso, no tanto como una empresa en sí. Si se fijan, hablamos de que la número 1 es la agroindustria, o sea, producir vegetales, tomates, chiles, naranjas, lo que tengamos, producirlo y exportar o vender, ¿verdad? Tanto a nivel interno como a nivel fuera del país. Igual la parte de alimentos, ¿verdad? También es algo que nos estoy exportando. Dentro de esos alimentos, aunque ustedes no me crean, están los churritos, los Diana, Bocadeli y todo este montón de empresas que hacen ese tipo de productos. Ahí están incluidos, son parte de esta industria. La cañera como número 3, textil y confección número 4, metal mecánica que es número 5, farmacéutica, calzado, plástico, la industria del papel, cartón y arte gráfica se han enfocado en un solo bloque porque realmente la parte porcentual de cada uno de ellos es reducida, pero a la hora de plantearlo así como está ahorita en esta lámina, indeterminadamente que sea un poco la apertura de demanda de ese tipo de requerimientos, ya en tres etapas sí se vuelve como parte, como número 9 dentro de este proceso. Y la número 10, que es
las industrias de mueble. Vuelvo a mencionar, esta es información que es del año pasado y lo pueden ustedes descargar, incluso la presentación que hicieron de la ACE. La de este año todavía no está, creo que lo hacen más o menos por tipo octubre, comienzan a presentar esto y hay unos premios, que donde mencionan este tipo de industria, incluso mencionan los nombres de la empresa a dónde pertenece este tipo de rubro, digamos, de cierta forma, y es donde comenzamos a compaginar toda esta información. ¿Para qué? Para primero ponerle ojo al Cristo a las industrias que sí realmente siguen creciendo como espuma, digamos, y ver de qué manera esta asociación ayuda, aporta o trata la manera en cierta forma de darle un prestigio, ¿verdad? Como una de las empresas o una de las industrias que están en apogeo. Esa es parte, digamos, de la dinámica con respecto a esta organización, que es la Asociación Salvadoreña de Industriales. Ahora bien, los sectores más conocidos con su aporte a la economía de forma global, ¿verdad? Tomando en consideración la lámina anterior. Si se fijan, ahora ya aparece el sector textil y confecciones como número 1. Y en la lámina anterior, para recordarles, estaba la textil como número 4. Aquí está. Entonces, ¿por qué subió ahí a ese grado? Porque a nivel económico, ¿verdad? Como está acá abajo, a nivel económico es la que da mayor aporte. Con respecto a los aranceles, con respecto a los pagos de impuestos, con respecto al crecimiento y digamos, la cantidad monetaria que se está, digamos, obteniendo, o que el gobierno está obteniendo de este tipo de industria. Es así como se ha hecho una categoría. Y después va a los alimentos, ¿verdad? Va después el sector plástico como número 3, ese creo que estaba en número 7 en la lámina anterior. El sector metal mecánica, el sector farmacéutico, el sector de papel quedó como cuarto, ya después del plástico sigue este, quedó cuarto, quinto farmacéutico, sexto metal mecánico, y el mueble sí queda al final y calzado queda como último factor. Entonces, esta lámina no quiere decir que una es menos que más, no. Lo que quiero que aquí ustedes conozcan o sepan, mejor digo, es cómo a nivel económico cada una de las industrias se maneja de forma diferente. Muchas veces, mejor digo, nosotros nos hemos encontrado en el dilema en que o me voy para aquella empresa o me voy para aquella otra, por ejemplo. ¿Qué factor tengo que evaluar yo, por ejemplo, si me están dando un mejor sueldo? Me van a hacer jefe, no soy jefe, pero me van a hacer jefe. Me queda más cerca de la casa, de la empresa. ¿Qué factor puedo yo, digamos, tenerlo como parte del motivo o de cómo yo voy a poder decidir si me voy de mi puesto actual hacia otro lugar, por ejemplo? O para medir donde yo me encuentro también. Es en base a este punto, ¿verdad? En base a la parte económica. La parte económica nos dice realmente si nosotros vamos en desarrollo o no. Ahora bien, ustedes saben que la pandemia nos afectó a todos. Aquí no vamos a mentir. Por decirlo así, ninguna industria quedó exenta. Ahora bien, si hubiera una industria que prácticamente hay muchas que decayeron completamente, ¿verdad? O sea, ya es un tema de prueba y error. Posiblemente antes del 2000, o no, mejor digo, en el 2019 eran la industria número 1 en El Salvador. ¿Pero para qué? Para la fecha 2021, perdón. Nada que ver, o sea, ya no es la industria donde yo me encontraba, ¿verdad? No veo lo mismo que antes, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que ustedes pueden tomar de referencia para cuando algún día se quieran pasar de un lugar a otro o le han puesto en la mira a una empresa, ¿verdad? Para saber más o menos por dónde va. Si se fijan, la mayoría de nosotros, digamos, de cierta forma, estamos bien enfocados a la parte textil, o sea, a la parte de maquilas. Esa sería la palabra en ese punto. Está el lado negativo, que muchas de las maquilas, por verse un sentido de ahorro, digamos de cierta forma, no hay una tasa de salario muy buena, en cierta forma, en ciertos niveles, digamos, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir con esto de la parte económica? Que es una industria que no deja de ser rentable, pues. Vuelvo a mencionar, esto es fecha 2021. Ya estábamos en pandemia, ya habíamos pasado a la pandemia anterior y estos fueron, según los números que reflejaron estos, así quedó la categoría.
Entonces, si se fijan, en donde incluso yo creería yo que iba a quedar a la par de la parte textil, era el calzado. Pero el calzado sí decayó bastante, ¿verdad? Quizás posiblemente porque recuerden muy bien que en el caso de la ropa sucede lo mismo, pero aquí hay una cosa que creo que han de saber ustedes, que el calzado a nivel de marca nacional no es muy reconocido. Eso es lo que pasa. Competir con marcas como Nike, Adidas, Reebok, o sea, marcas globalmente reconocidas es bien complejo, ¿verdad? Entonces, las zapaterías, digamos, las empresas de calzado en nuestro país no han logrado todavía dar ese golpe, ¿verdad? Ese gancho, digamos, a nivel de moda, ni tanto en nuestro país, ni mucho menos en otros, ¿verdad? Entonces, es ahí donde comienza este punto, pues, de inflexión. Y ustedes también me pueden decir, mire, pero también la parte textil, hay marcas que sabemos que sí son como pajaritos, decimos nosotros, ¿verdad? Pero digamos que la ventaja en la parte textil creo que todavía va mucho más allá de la parte de calzado, que en la textil ellos se hacen acompañar de marcas como Disney, como, ¿cómo se llama aquí? Lo de Marvel, por ejemplo, lo de Marvel ahora es Disney, ¿verdad? O otros tipos de marcas que me acompañan y digamos que utilizan mi mano de obra, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pero con un producto premium a nivel mundial. Entonces ahí donde viene el cambio. Ese chip o esa jugada es la que le hace falta quizá al sector calzado. Ahora bien, posiblemente el tener esa marca en un calzado no es tan barato. Entonces, esa ha sido una restricción que sí, en nuestro país nos limita para poder alcanzar, digamos, un crecimiento un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede ocurrir y les estoy dando los tópicos de forma general, chicos. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen algún comentario con respecto a esa parte o algo que quizás se me haya escapado a mí y que ustedes digan, yo le iba a comentar algo. No sé qué opinan. Si tienen algún comentario. Acuérdense, aquí sus aportes son bien importantes. ¿Tienen algún comentario en la parte económica de las industrias en nuestro país? ¿Qué opinan? ¿Ok? Ya habían oído algo como esto. Prácticamente ya, o ya lo sabíamos. Espero que sí, conste. Ok. Los procesos industriales más importantes. Vaya, actualmente, según a nivel teórico y práctico, se puede decir todavía, son 4. El proceso fabricado por lotes, el proceso fabricado continuo, el de fabricación discreta y por taller. Son los 4 principales que podemos tener nosotros a nivel de ¿dónde? De El Salvador, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Quizás hay un tema de automatización que no mucho, no es que no exista, sino que no es como que dijéramos, mira, aquí hay una empresa que es productora de vehículos, no existe ninguna, solo la más cercana está en México, y eso sí tienen un sistema automatizado que sí podemos agregar una quinta, digamos, de los procesos. En este caso nosotros no contamos con un nivel así. Creo que lo más automatizado que se puede tomar a nivel, digamos, industrial son las empresas que fabrican bebidas, por ejemplo, ya que el contacto de la lata, el contacto del envase de vidrio, sí es bastante específico y muy, ¿cómo les puedo decir yo esto? Es algo que si falla en la parte automática, toda la producción se pierde. O sea, por un error ya comenzás a quebrar o a bollar la lata o quebrar el vidrio, entonces sí hay un factor que es bien complicado, pero la constancia creo que es la más que se acerca por ese lado, de forma específica. Pero igual no la consideramos, o no se considera, mejor digo, bajo este estudio, debido a que no hay una gran gama, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Coca-Cola y la Constancia son las únicas dos que tenemos. La Constancia había comprado la Tropical, me acuerdo que era donde estaba la fabricación de estas gaseosas de uva, fresa y todos esos sabores X, que no vayan acompañada con la Fanta y la Coca, que esa solamente es de la Coca en este caso. Entonces, por ese motivo, no mucho se establece por ese lado ese tipo de producción. Ahora bien, los procesos de fabricación de lote o discontinuo o batch, esos son los nombres que tienen estos, capaz en el examen les salga, dígame de qué se trata la fabricación de procesos de tipo batch.
ya saben de cuál se trata, ¿verdad? En este caso menciona que este tipo de proceso busca lograr un lote de proceso óptimo de producción para aprovechar al máximo tanto la materia prima como sus recursos necesarios. En pocas palabras ocurre lo siguiente. Este tipo de producción es aquella que, y el ejemplo más básico que hay, que es el que está ahí puesto, es el tema de la fabricación de jalea. Por ejemplo, para fabricar jalea de fresa, aparte de necesitar la fresa, yo necesito también todo el tema digamos, los componentes con los que yo necesito armar esa pequeña lata o esa botellita de jalea que voy a vender al mercado. Ahora bien, yo mi proceso productivo lo tengo a nivel de la producción de la jalea y eso no es ningún problema. Ahora bien, la jalea al final no se completa digamos, la absorción para hacerse la jalea, no es completa, queda un bagazo, queda algo que ya no lo podemos ocupar para la producción de la misma jalea. Es aquí donde eso que quedó de último, ese rezagado, eso lo transformamos en ¿qué? Lo transformamos en este caso en otro tipo de producto. Bajo el esquema de la producción de mermelada, lo que podemos hacer es producir, digamos, en este caso son dulces, por ejemplo, se pueden fabricar y pueden ser de diferentes gamas según la cantidad de sabores que yo ofrezco de mermelada, porque el proceso de mermelada solo voy cambiando en este caso la fruta, de ahí prácticamente todo el proceso es bien similar. Entonces ese es el ejemplo más básico que hay para este tipo de proceso productivo, ¿de acuerdo? Que es el de lotes. Vamos a seguir, si tienen alguna duda me lo mencionan. El proceso industrial, bueno, otro está en fabricación continua. Como su mismo nombre lo dice, este es un tipo de producción que no se detiene. Está continuamente en el proceso, va manejándose de forma, digamos así, constante. Se trata de no parar, ¿verdad? Se produce por niveles de lotes muy grandes, ya que el tipo de producto es bien similar entre sí. O sea, no varía en mayor cosa. Pues en algunos casos, por ejemplo, en la parte de empresas que son como de... aquí dice, productos de energía eléctrica, gasolinas, químicos, fabricación de papel, químico, podemos tomar también la parte de farmacéutica, ocupan lotes grandes para su producción, ya que la fórmula que se va aplicando para el tipo de producto que se va a generar va acorde, digamos así, de lo que estos andan buscando en su producción. Y si se fijan, es un proceso que no se detiene, es constante y es bastante automatizado. Aquí tenemos, por ejemplo, la más cerca que tengo yo acá es Vijosa, la otra que está en Soyapango es Bayer, por ejemplo, y así hay una que otra más a nivel, digamos, de El Salvador, que produce este tipo de, ¿cómo se llama esto? De productos, ¿verdad? En nuestro país, en este caso. Hay, como ustedes pueden ver en el video o en la imagen que les he puesto, sí es bastante automatizado, ¿verdad? Ese es un ejemplo, no crean de que es un video fuera de acá, ¿verdad? Pero traté la manera de buscar lo más cercano a lo que conozco yo acá en el país a nivel de industrias, más que todo de procesos de fabricación de medicamentos, alcohol gel, alcohol y otro tipo de productos, ¿ok? Para que tengan una idea, espero que lo puedan haber visto. De ahí tenemos lo que son las operaciones de fabricación discreta. Esta utiliza una línea de montaje o producción para desarrollar su proceso, el cual es extremadamente diverso, con una variación en la configuración de producción y frecuencia de cambios más alta. En pocas palabras, esta lo que busca es producir en gran cantidad para que cuando se vayan a hacer los cambios, se sienta que no vaya a ser un cambio, digamos, muy drástico, ¿verdad? Muy complejo. Porque a la hora de hacer un cambio, de pasar un proceso de un tipo de producto a otro, requiero cambiar maquinaria, personal, el equipo, la programación, todo, materia prima, todo cambia. Entonces, eso es lo que me lo vuelve muy complejo en cierta forma, este tipo de producción. Ejemplo de donde lo podemos fabricar, bueno, fabricación de aviones, barcos exclusivos, aeroespaciales, automotriz, alta tecnología, electrónica, fabricación de maquinaria, embalaje, plástico y muebles y zapatería. Es donde por lo general aplica, ¿verdad? A veces uno ve que, por ejemplo, en la parte de fabricación de zapatos, uno cree que solo hay una horna. La horna es la pieza del tamaño de la medida del zapato en este caso. Pero no, ¿verdad? Posiblemente en una misma línea de producción yo puedo tener
7 hormas diferentes. Yo tengo que tratar la manera de manejar que esas 7 hormas vaya a cierta cantidad de uno, cierta cantidad de otro, y así ir cambiando, porque se van agrupando por lotes similares de tipo de calzado. Es bien complejo, sí, a la hora de verlo se ve un poquito fácil, pero realmente se requiere de ser un poquito preciso, porque lo que puede ocurrir, que ya ha pasado en nuestro país, es de que por no fijarse el tipo de horma que se va aplicando por cada uno de los procesos, el tipo de medida o la forma del zapato cambia, y posiblemente dentro de la caja sea la misma. Y cuando va a la sucursal o va a la tienda a la ventas, a venderse, digamos, al público, va un zapato, un tipo de estilo que no aplicaba, ¿verdad? En este caso, entonces se vuelve un rechazo ante la empresa, viéndolo desde ese contexto. El número 4 es la fabricación por taller. Este tipo de proceso industrial utiliza áreas de producción en lugares de línea de montaje. Eso se debe a que el proceso produce lotes más pequeños, ¿verdad? Aquí vuelvo a mencionar la parte de la zapatería y la parte de muebles. Va a depender. ¿De qué va a depender? ¿Qué nivel de producción tengo de muebles y de zapatos, por ejemplo? Muy diferente que yo aquí en la casa soy carpintero y yo pienso a vender muebles. Entonces voy a hacerme mi mueble de aquí a una semana, ¿ok? O sea, esa es mi única pieza por moverla. Pero no es lo mismo con una empresa como Capri, por ejemplo, que mueve una gran cantidad de armazones de cama, o mejor digo, de este tema de resortes, digamos, para hacer la construcción de la cama, en este caso, de algodón del mismo para el producto. No es lo mismo que una única persona. Igualmente por la parte de la zapatería. En San Salvador creo que hay una calle, la calle de la zapatería, creo que se llama, o algo así, le han dicho, me cuentan por ahí, pero he pasado, que está el Flash, está el Charro, hay varias zapaterías, pero son a nivel, digamos, artesanal, de cierta forma, o sea, lo están haciendo uno a uno, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que ustedes pueden tener de referencia. Por eso aquí dice que puede ser cualquier tipo de producción que pueda ofrecer una cantidad de productos muy pequeños, ¿verdad? De ahí va a depender a qué nos referimos con pequeños, ¿verdad? También, pero ese tipo de industria que tan fácil es de manobrear, digamos, de cierta forma. Ok, ¿cuál es el papel de la tecnología en la evolución de los procesos? Ok, la tecnología se ha vuelto indispensable, como usted lo han de saber, a partir quizás de la industria 1.0, no se diga hoy en día que estamos hablando del tema de automatización en la 4.0, y a nivel de las posibilidades o de solucionar el problema de esos procesos, tiende a ser, digamos, aplicar aspectos como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, y este tipo de tecnología, a la hora de aplicarlo en la industria, va buscando evolucionar, ¿verdad? Al nivel de que, de cierta forma, la tecnología nos tiene que ayudar a ahorrar o a tener, digamos, una cantidad ¿cómo les puedo decir yo? De alternativas más viables para poder producir. ¿Ok? Por lo general, uno se le viene a la mente que, ok, si uno le da más tecnología a mi proceso, quiere decir que voy a despedir más personal. Vuelvo a mencionar que no existe esa posibilidad, sino que se van generando incluso nuevos tipos de empleo. Eso es lo que está ocurriendo. Y esto es algo que ha ocurrido por muchos años. Por eso ven esa imagen de la parte de abajo, donde desde 1947 hemos venido con la construcción del circuito eléctrico, que es acá abajo, hasta donde ves el comercio electrónico, que es casi, si se fijan, fue en 1981. En 1981 en Estados Unidos se comenzó a detonar esta gran idea del Internet, lo que hoy conocemos como Internet. Ya en esa fecha ya se estaba conociendo, solo que solo estaba a nivel de Estados Unidos, Japón, China, me acuerdo que estaba también, no había como mucha, ¿cómo les puedo decir yo? Como de parte de nuestro país, no había como algo como una cobertura que uno dijera, hey, esta es otra forma de poder sobrevivir, trabajar. Entonces, eso es para que ustedes vayan viendo estos aspectos. Igualmente, ya para los años 90, sí ya comenzamos nosotros a ver el tema electrónico, ¿verdad? Ya era parte del día a día, ya no era solo cosas fantasiosas. No se diga, ya para los años 2000, que comenzaban a salir los teléfonos. Creo que había uno que le decían el ladrillo, me acuerdo que era uno bien grande. Yo ya no tengo ese. Hace años tenía uno, conste, pero ni me servía.
pero ese era como el inicio de todo esto, ¿verdad? No sería a nuestra actualidad que ya hoy un teléfono es prácticamente una computadora de esa época, de los años 2000, es lo que hoy todos nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Con un teléfono, es prácticamente lo mismo, solo que a este tamaño y con esta amplitud de información. Entonces es bien interesante tener esa base. ¿Cómo optimizar y gestionar adecuadamente los procesos industriales? Ok. Aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Ok? Son algunos aspectos. No es que sean todos, ni que son los únicos, ni que esos son los que he puesto yo y se acabó. No, hay muchos más. Pero cuando nosotros hablamos del tema de optimización y cuando estamos hablando de nuestro país, estos son los que principalmente se involucran, digamos, con nuestra industria actualmente incluso, ¿verdad? Cada uno de esos pueden ser incluso procesos o puede ser, digamos, algunas herramientas que se están aplicando día a día en nuestra industria. Incluso más de algunos de ustedes tienen que haberlo visto en algún momento en donde ustedes están trabajando o en alguna visita a alguna empresa, ¿verdad? Tuvieron que haber visto en algún momento ese tipo de actividad, la planificación, mapear todos los procesos, simulación y prueba, ejecución, monitoreo e implementación de las mejoras, son algunos de los puntos que se toman en consideración. ¿Para qué? Para lograr una optimización, ¿verdad? Y la automatización enfocada a estos puntos también me ayuda a gestionar. Acuérdense de esta cosa, de este detalle, mejor digo. Para optimizar, yo puedo buscar la manera de aplicar herramientas de calidad, por ejemplo. O yo puedo establecer, digamos, un tópico de cómo desarrollar en base a una idea una mejora en mi proceso, sea una actividad administrativa o productiva, no importa, pero ya tengo un plan para poder optimizar. Pero la parte de gestión es donde se vuelve un poquito más complejo. Nosotros al optimizar podemos reducir cantidad de personal, tiempo de máquina, podemos bajar desperdicio, etcétera, etcétera. Pero eso al vocablo o a la hora de hablar con la parte de gestión significa ¿qué hago con la gente? Ahora, ¿qué hago con la gente? ¿La despido? ¿O tengo que buscar un trabajo nuevo? Entonces, aquí viene el punto. O en muchos periodos de nuestro país se vio el punto, bueno, para ser un poquito más claro, en los años 80, 90 y en los años 2000, se vio, digamos, el enfoque de que cuando nosotros hiciéramos una mejora en nuestro proceso productivo, sea el que sea, tendría que erradicar o me tenía que decir a mí el gerente, mira, yo despedí a 5 personas. Con esas 5 personas que acabo de despedir, yo mejoré el proceso, está más rápido, ya no las necesito, pues. No las despedí porque yo quise despedirlas, no, es porque está mejor el proceso, lo arreglamos. Entonces, la bandera que se dio en ese momento, más que todo en los años 80, fue de que a la hora de mejorar los procesos había un tema de despidos masivos. Caso ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, son las maquilas. Lamentablemente, ¿verdad? Hubo un periodo en donde ustedes creo que pudieron haber escuchado, ¿verdad? De parte de algún otro docente o de alguien más, no sé, espero yo, de cómo era de complicado mantenerse en una maquila, trabajando, porque no sabíamos, ¿no? Había una expectativa, una especulación, digamos, en cuánto tiempo yo podía estar trabajando en una maquila. Hoy en día, se puede decir que casi igual, pero la verdad es que ha habido cambios, tanto a nivel de leyes, al nivel, digamos, del tema esto que no lo considero muy factible. Los sindicatos, por ejemplo, que están inmersos en todo esto, ¿verdad? Conste. Pero, ¿qué quiere hacer? No tratan, se supone, ¿verdad? Según lineamientos y políticas, trata de apoyar a los colaboradores en este caso. Entonces, esos son tópicos que han ocurrido, ¿verdad? Con el tema de optimización y la parte del gestionamiento. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque hubo un momento donde, como vuelvo a mencionar, cuando nosotros hablamos de mejora de proceso, era futuro despido, chicos. Vamos buscando trabajo. Entonces, hubo un momento incluso en que muchas empresas, no solo maquilas, ya en los años 90 específicamente, cuando miraban de que como que querían automatizar o algo, venía el sindicato y comenzaba a decir, no señores, no queremos esa máquina.
esa máquina no sirve aquí. ¿Cuánto quiere usted producir? Nosotros lo producimos sin máquinas, a manual, artesanal. Entonces los sindicatos se oponían, ¿verdad? Para que se pudieran, digamos, desarrollar la empresa a nivel tecnológico. Lamentablemente, ¿qué podía ser? ¿Qué lado positivo o negativo en ese tema, el tema del sindicato, ya que lo acabo de mencionar? Uno es, como sindicato, mi trabajo garantizado. O sea, no me pueden despedir. Si me despiden, tengo un sindicato que me va a respaldar y me va a proteger. Dos, si la empresa iba en quiebra, bancarrota, porque no teníamos la suficiente capacidad para poder ofrecer una mejor demanda para incrementar el tema de sueldo y ganancia de la misma, mejor cerrábamos. Y donde ustedes más de alguna vez escucharon que alguna maquila cerró inmediatamente, se fueron, decían ahí, se fueron los dueños, se desaparecieron los dueños a saber cómo, y se llevaron las máquinas o cerraron, no sé, un montón de cosas. Entonces, es por eso que ocurría alguno de ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay algún otro detalle más adicional que quizás más de algunos de ustedes ha de saber, pero ese sería como el sinónimo de toda esa situación que les estoy contando. ¿Ok? La industria más importante en El Salvador. A partir de los años 50, la industria de El Salvador ha ido en apogeo y crecimiento, haciendo las siguientes, aquellas que han predominado en el tiempo, ¿verdad? La textil, que es la que estamos hablando, la de plástico, la de los muebles, producción de muebles, en este caso, alimentos, bebidas, bienes de consumo, industria de farmacéutico, calzado y metales. Si se fijan, siguen siendo casi las mismas, las que venimos nosotros viendo desde el principio del tema. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que realmente sí existe, digamos, ese apogeo en el tiempo, ¿verdad? Con respecto al tipo de producto que tenemos, y cómo esto nos va, en cierta forma, ayudar, digamos, a ir desarrollando nuestras industrias acá en nuestro país, y cómo esta, en cierta forma, va en crecimiento en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? A continuación va cada una de estas, ¿cómo les puedo decir yo esto? Posibles industrias, ¿verdad? En este caso, creo que tengo, sí, por acá voy a poder lograr avanzar un poquito antes de que se nos acabe el tiempo para el receso. Ok, empresas industriales más importantes de El Salvador, bueno, de forma con nombre y apellido, como podemos decir, en las textiles, Hanesbrands, Texo, Multinacional, Saralí Comports, Intertex, ABX, FID y la SAL Industrias Unidas, Textufil, Martínez y Sapresa son las que son más reconocidas a nivel, digamos, nacional e internacional. Ahora bien, no quiere decir que las demás no se menosprecian, no. Acuérdense muy bien que estamos hablando de un tema de marca, un tema de cómo las empresas buscan subsistir en el tiempo. Muchas de estas empresas que están mencionadas acá a continuación, incluso en esta lámina, están enfocadas 100% a que su marca sea reconocida a nivel mundial. Hay muchas maquilas que son eso, son maquilas, no son marca. ¿Qué significa? Capaz, Hanesbrands es la marca, pero hay como 28 maquilitas que se llaman maquila 1, maquila, así se llama, maquila 3, maquila 4, que dan y aportan la demanda a esta marca, pero nosotros no sabíamos. Entonces eso puede ocurrir, eso es lo que sucede también a veces. Igualmente también está la industria del plástico, que está Celpac, Ecoplast, Plástico Salvadoreño, Indusola, Salvaplastic Internacional, Acoplast, Plastiglas, Termoencogibles también están. Bueno, que Termoencogible ahora es como Ternova, lo que se llama hoy como a nivel global, digamos, en este caso. Pero todas estas son empresas que se conocen de forma general acá en el país. En el tema de muebles, Camas Olimpia, Capli, Mobilia, Flores Lazo, Indufón, Moflex, Industrias Capli, que son algunas de las que se conocen normalmente. En alimentos, Diana, Molino del Salvador, que es Molsa, Arizá, Bocadeli, McCorney, Bimbo y Calvo. Y en bebidas está Litzelmar, el Centroamérica, Amber, Bon Appetit, Mexican Blue, Jumex en este caso. Pueden haber otras más, bueno mencionar. Estas son según la ASI, las que están como sobre encima de las que se reconocen como más aparte, ¿verdad? Ahora,
también se enfoca el tema nacional, porque por ejemplo en bebidas, aquí me falta Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, nacional es como la más conocida. Si hablábamos a nivel internacional, aparecerá Coca-Cola, por ejemplo. Incluso en la parte textil creo que está ya, no en papeles, se me escapa el nombre de esa otra industria, que Kimberly Clark, creo que es la otra también, que sería en papelería, me acuerdo, papel. Que es la otra que no está colocada acá, pero no se vea que no sea existente, sino que aquí se ha visto como un nivel y cómo la población en El Salvador las reconoce. A ese nivel estamos viendo nosotros. Igualmente, las industrias de bienes y consumos de packaging, que ahí está Kimberly Clark, ya no estaba tan lejos, o sea que sí, aquí está Kimberly, Protect Gabler, SCA de Suecia, Alas Doradas, Impresora La Unión, Sigma Q, Evergreen Packaging, Caja y Bolsa, que Caja y Bolsas, no sé, creo que cambió el dueño en este caso, pero sigue trabajando, pero no como antes. Había un poquito de empuje diferente, no sé cómo se la juega ahora. En farmacéuticos también está Kimberly de Centroamérica, porque es parte de un consorcio en este caso, y alguna que otra en la que estamos viendo por acá, en la parte de Adoc, en calzado, Adoc El Salvador, Hebel y Schurz, en la parte de metales, herramientas y construcción, Galvaniza, Corinca, Sartex, Alumicentro, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunas de las industrias que más de algunos de ustedes creo que deben trabajar por ahí, para que me digan que sí, ¿verdad? Que no estamos tan lejos de lo que estamos comentando actualmente, ¿verdad? Y que sí estamos hablando de nuestro país. Bueno, términos económicos de la industria en El Salvador. Para iniciar este punto, en el factor de términos económicos hay muchos factores. Hoy en día se oyen aspectos como aspectos financieros, se oyen aspectos, y eso consta que nosotros, digamos, en cierta forma no tenemos todo ese aparataje que puede tener de conocimientos un contador, por ejemplo. Pero no quiere decir que no podamos aprender un poquito, ¿verdad?, de cada uno de esos puntos. Acá, como pueden ver en la pantalla, ahí está esa frase que dice: sector económico de mayor importancia en la exportación son manufactureras y las maquilas. Ok, empresas industriales, productoras y maquilas en general son las que predominan en el tema de exportación a nivel nacional. Aquí hay porcentajes. Este dato es de la fuente del Banco Central de Reserva del año pasado específicamente. Trato de la manera de tomar siempre de referencia el año pasado para que sea lo más cercano posible, ¿verdad? Que es el 2021, julio 2021. Sectores según CIU, que es lo que me acaban de explicar ustedes, ¿verdad? Agricultura, ganadería, silvicultura, gestión en bosque, que eso es silvicultura, y la pesca. Ese sería como el grupo generalizado y lo que predominan con respecto al punto de manufacturas y maquilas dentro del sector, ¿verdad? Es decir, si se fijan aquí, en la parte industrializada está el 77%, que es mi número más grande. ¿Ok? Ese es el que predomina. ¿Ok? Las industrias productoras, ¿verdad? Plástico puede ser de ¿cómo les puedo decir yo esto? A nivel de productos que se pueden exportar, digamos, a otros países. En general, yo se me vi nuevamente el plástico, pero puede haber otros. La parte del 19% se aplica directamente a maquilas. En general, ¿verdad? Todas las maquilas que pueden haber en el país es un 19% que aportan en a nivel de exportación en nuestro país. El 4% es lo que anteriormente les mencionaba, la agricultura, ganadería y silvicultura, que eso es lo que nos aporta todo ese rubro, ¿verdad? Y hay un 0.1% que son todas las otras digamos, industrias. Ahora, acuérdense que este es un valor medido, incluso tomando en consideración los problemas que tenemos con el tema de aduanas, con el tema del tema de los puertos marítimos que no están descargando los contenedores, ejemplos, ¿verdad?, de muchos factores, tormentas. Acuérdense que esto es del julio 2021, ¿verdad? Alguna tormenta, algún problema que tuvimos y no pudimos exportar como quisimos, entre algunos aspectos. Ahí, dentro de todo eso, también está el COVID, ¿de acuerdo? También está la pandemia. Entonces, eso es un panorama que quiero que vean ustedes de qué nos referimos con temas de factores, digamos así, ¿cómo les puedo decir? Factores que tengan que ver con la parte económica en un país. ¿Qué tan importante es saber eso?
Bueno, si yo no sé o no tengo conocimiento o no quiero saber sobre estos temas, realmente estoy cerrándome los ojos ante las posibles competencias que vengan a futuro, a la posibilidad de no poder exportar un producto en específico porque posiblemente en otro país ya no me dejen entrar ese producto porque es perjudicial. Imagínense, puede ser de un medicamento, puede ser de un tipo de producto comestible principalmente, ¿verdad? Porque son los que más se monitorean por el tema de salud y seguridad de la gente que lo va a estar tomando o ingiriendo. Dentro de eso podemos hablar hasta de las boquitas, conste, ¿verdad? De estos Diana y Bocadeli, por ejemplo, pero es importante que nos demos cuenta sobre cómo funciona, digamos así, la parte económica con respecto a este punto. Vuelvo a mencionar, aquí nos damos también un panorama de qué tanto estamos bien o mal en donde nos encontramos, ¿verdad? Qué tipo de rubro o en qué tipo de empresa nos encontramos. Ahora bien, si no está el banco, los bancos aquí, o si el banco, por ejemplo, está aquí, no significa que somos los peores, ¿verdad? No, para nada. Sino que acuérdense que hay diferentes tipos de ciclos de vida de una empresa. También significa que existen diferentes tipos de procesos a los cuales la empresa tiene que adaptarse según la necesidad y la demanda que éste sufra. Es decir, yo puede ser que el día de mañana el incremento de los bancos o el deseo de que la gente quiera conseguir una tarjeta de crédito sea mucho más grande que el venir y comprar un producto, sea una ropa o una bolsa plástica, en el ejemplo en la industria manufacturera. Entonces puede ocurrir eso y ha sucedido en el pasado. Entonces, por ese motivo se nos menciona de esa manera. Igualmente aquí dice que el Producto Interno Bruto de El Salvador es un indicador económico. Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país. En un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, en este caso, perdón, por no marcarlo bien, se utiliza para medir la riqueza de un país. También se conoce como Producto Interno Bruto. Ok, el Producto Interno Bruto realmente es un valor que utilizan los gobiernos por lo general. Yo creo que más de algunos lo ha escuchado en algún momento, ¿verdad? En donde si nosotros identificamos nuestro valor monetario en base al PIB, nosotros podemos establecer en qué categoría nos coloca el Banco Mundial, digamos en este caso. El Banco Mundial lo que va registrando es cómo los países se van desarrollando en el tema del tiempo. O sea, si yo le presto, dice el Banco Mundial, a este país, y este país actualmente tiene un PIB de más o menos que un 10%, significa que el retorno que yo voy a tener de la inversión que acabo de hacer es un 10% promedio en el año. Entonces, el Banco Mundial puede decir, no me conviene. No sé si ustedes han escuchado las noticias, y no, como vuelvo a mencionarles, este no es un tema de política. Yo no me meto en este tema de política, pero son cosas que se escuchan. El presidente en este caso menciona a veces, hey, miren, ahorita nuestro PIB se encuentra dentro de los mejores a nivel centroamericano, por ejemplo. Y uno cuando va a ver, digamos, el Banco de Reserva, por ejemplo, la información del Banco de Reserva, uno se mete a la página de internet, uno busca cómo estamos posicionados nosotros a nivel de Centroamérica, si tenemos un rango, en cierta forma, que nos pondera con respecto al periodo de tiempo en que yo voy a devolver, digamos, un pago a préstamos. En este caso, vuelvo a mencionar el Banco Mundial en este caso. Ahora bien, ese es un tema bastante, ¿cómo les puedo decir yo esto? Político. Y es porque es para eso, o sea, ese es el enfoque primordial, número uno. Ahora bien, igualmente las empresas manejan el mismo valor, solo que esta lo puede evaluar a nivel, digamos, específico de su empresa. Por ejemplo, hemos estado hablando de las 10 empresas más grandes o las 10 empresas que son, digamos, o los 10 procesos o grupos en que son los mayores exportadores del país. Ahora, si yo me encuentro en mi empresa como uno dentro de esos 10 empresas, el Banco de Reserva o cualquier banco que yo le quiera pedir prestado, fácilmente me puede decir, sí te lo presto. ¿Ok? ¿Para qué lo vas a querer? Ah, voy a comprar una nueva maquinaria. Ah, no, voy a comprar, voy a ir a mandar a hacer un nuevo, ¿qué les puedo decir yo esto? Una nueva red, un nuevo salón de inventarios, no sé, un montón de cosas. Pero el motivo por el cual el banco me va a decir, estoy de acuerdo, si lo hacemos, tiene mucho que ver con el PIB, en este caso específico de la empresa. ¿Ok?
¿ok? Ahora bien, si lo vamos a meter a un nivel de y ha pasado esto, ¿verdad? Que una empresa dice, yo le voy a pedir prestado a un banco americano. Entonces, ¿qué ocurre con mi tasa de variación? O sea, el PIB. Si yo no tengo una tasa de variación a nivel, digamos, individual, ¿verdad? O sea, como empresa, o lo tengo muy bajo, mejor digo, no me lo van a prestar. Si yo tengo un nivel PIB arriba de lo que normalmente puede tener cualquier empresa, digamos, estoy como a un 50%, 60% de la tasa. O sea, voy incrementando mi tasa, mi probabilidad en el tiempo. Pero el país tiene una tasa de inversión de ¿qué? De menos de 1%. Jamás le van a prestar. Porque cuando son bancos internacionales, se evalúa todo. Se evalúa el contexto, por ejemplo, incluso el tema de la guerra que está en Europa. Si ustedes tienen una empresa allá en Europa y ustedes quieren hacer un préstamo acá, comienzan a ver un tema de reglas. ¿Qué ocurre si ocurre la guerra allá, ¿verdad? Y comienza a haber guerra y tu empresa queda en medio? ¿Nos va a afectar en el pago? No, dice la empresa acá en El Salvador. No nos va a afectar. Va, ok. Pero aquí firmarme aquí y en base a esa información nosotros vamos a comenzar a hacer la gestión. Y te vamos a prestar esta cantidad. Ya no sería como la cantidad que yo quería. Ese es un ejemplo. Pero lo que quiero que ustedes entiendan un poquito, ¿verdad? Es cómo los números, en cierta forma, benefician o no a una organización. Eso para que les quede súper. ¿Por qué es importante que crezca el PIB? El PIB es crucial para la economía debido a que su aumento refleja un incremento en la actividad económica, lo acabo de mencionar. Significa que el desempeño tiende a reducir y que la renta per cápita aumenta. Renta per cápita. El aumento del PIB muestra que los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, puestos que estos recaudan más impuestos y por lo tanto el Estado puede destinar esa cantidad a partida de gasto. Aquí en este enfoque menciona la parte del gobierno, o sea, el gobierno también tiene una responsabilidad con respecto al PIB, no solamente la empresa privada. El gobierno, ya que recibe mayor cantidad de impuestos, tiene que asignar esos impuestos a ciertas actividades o aspectos en general que pueden cubrir, digamos, una necesidad tanto de la empresa como tal, como de nosotros como país. Por ejemplo, arreglar calles, construir nuevas calles, arreglar puentes, construir puentes, etcétera, etcétera. Eso aumenta la plusvalía de toda la organización, de toda la empresa y permite que cualquier empresa pueda tener ese dichoso préstamo, ¿verdad? Y que tenga la garantía de poderlo pagar. Ese es más que todo el objetivo con este punto, para que ustedes tengan este conocimiento. Igual ustedes pueden obtener información de nivel general. Ya ahorita terminamos, chicos, yo sé que les estoy quitando más tiempo. El Producto Interno Bruto de El Salvador histórico es del PIB anual desde 1966 hasta el 2020, que fue el dato que conseguí, chicos. Creo que, acuérdense que el 2020 es la pandemia, entonces los datos han sido como que nos hemos sacado un poco, ¿verdad? Porque si se fijan, para el año 2020, nuestro PIB quedó al menos 8,581% prácticamente. Entonces, en el año, cuando veníamos de uno súper arriba, ¿verdad? O sea, arriba del 5%, pues, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Media vez pasemos al 1, que estemos aquí, vamos súper bien. No es mucho, sí, pero vamos muy bien. Créanmelo, porque miren, para 1980, y si se acuerdan en esta época qué pudo haber pasado, estábamos en guerra, se destruían los puentes, las calles, no había acceso, etcétera, etcétera. Bajó completamente al menos 15%, o sea que aquí no servía para nada tener una empresa. Entonces, en ese periodo de tiempo, conste que hemos venido nosotros logrando, y si se fijan, lo que logró la pandemia es bajarlo casi al 8%, que es lo que tenemos acá, es lo que bajó. Que eso significa que lo que hizo el Banco Mundial, dijo, no te vamos a prestar, bien. Entonces, quieras o no, cuando ustedes oigan de que vamos creciendo un poco o en cierto porcentaje arriba del cero, vamos muy bien. No se diga que vayamos súper arriba, ¿verdad? Que son otros mercados, por ejemplo, los de Europa, Asia, que van bastante por ese nivel, por el tema de tipo de producto que manejan, que es tema tecnológico, y acuérdense que la tecnología en cierta forma no es una moda, sino que es un día a día, ¿verdad? De todos nosotros. Este sería como un ejemplo de lo que pueden ustedes evaluar con el tema de PIB.
Este es el crecimiento a nivel de Centroamérica, es decir, que estamos midiendo Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, igual con el mismo periodo del año pasado, del anterior, perdón, solo que este es del 2002 hasta el 2020. Entonces, si ustedes se dan cuenta y vemos El Salvador, que es la línea roja, es el movimiento que viene, si se fijan, lo más abajo posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que ustedes vayan teniendo en consideración y que se den cuenta en dónde nos encontramos. Este vuelve a reafirmar lo que anteriormente acabamos de ver, que estamos en el 8%. Aquí lo han redondeado a 9. Menos 9% tenemos hasta el día del día 20, perdón, aquí se estima que para el 2025 logremos un 2.2. Créanmelo, si se logra algo como eso, vamos súper bien. Primero Dios que todo sea, cuando se hizo este cálculo, se estableció eso, no había una guerra ya en Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, realmente, sin esa situación, estamos enfocados en ese 2.2, ¿verdad? Que no quiere decir que no lo logremos, esperamos en Dios que sí. Y de quién depende todo este número, depende de todos nosotros, depende de la empresa, depende del apogeo y la demanda que existe en el momento para el tipo de industria donde nosotros estamos colocados. Entonces, y hay otros factores. Hay muchos factores, como les digo, hay muchos aspectos externos, ¿verdad? Y que si lo externo viene acá al país, si no solo se acuerdan de la pandemia, ya saben, ¿verdad?, qué es lo que ocurrió. Entonces, este es el panorama que tengo hoy ahorita con respecto al Producto Interno Bruto, el tema principal.